Creo que tengo el poder de acabar con esta guerra y creo que está resultando. Pero hoy escuché, bueno, no fuimos invitados. Bueno, has estado ahí durante 3 años. La deberías haber terminado hace 3 años. No deberías haberla empezado. Pero tomaron otro camino. Y el presidente Biden, para ser justos, no tiene ni idea de lo malo que fue para atender esto. Fue tan malo, tan patético, tan triste. Así se refería ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha rechazado que su país no fuese invitado al primer encuentro entre representantes de Washington y Moscú para poner fin a la guerra. Trump afirmó falsamente que Kiev fue quien comenzó el conflicto, un pronunciamiento que naturalmente ha causado múltiples reacciones acá en Europa y que es el punto de partida hoy aquí en La Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y para conversar sobre este tema hemos invitado desde Múnich a Marina Mirón, ella es analista militar, y desde Bruselas nos acompaña la periodista Beatriz Ríos. Gracias por estar con nosotros, bienvenidas a ambas. Beatriz, me gustaría comenzar contigo. ¿Cómo cayeron estas palabras de Donald Trump en Bruselas? ¿Qué reacciones han provocado? Bueno, no han sentado bien. Lo que hemos visto siempre es que la postura de la Unión Europea ha sido muy clara, que la guerra es el resultado de una agresión de Rusia contra Ucrania. Se trata de una invasión de un país totalmente independiente y han defendido siempre la posición de Ucrania de mantener su integridad territorial frente a esa invasión rusa. Por lo tanto, en Bruselas no ha sentado nada bien que se intente cambiar la culpa de bando, que se intente acusar a Kiev de ser responsable de esta guerra abierta por parte de Rusia, y sobre todo preocupa que sea la nueva posición de Estados Unidos como potencia en esta crisis, y sobre todo porque se ha abierto una vía de negociación con el Kremlin en la que Donald Trump está asumiendo como suya la postura de Vladimir Putin, y esto preocupa en el contexto de una futura negociación de paz en la que ya hemos visto que Estados Unidos parte poniendo sobre la mesa concesiones que responden a las demandas de Vladimir Putin sin tener en cuenta en ningún momento la posición de Ucrania. Marina, nos cuenta Beatriz que hay preocupación entonces en Bruselas ante estas declaraciones de Donald Trump que sugieren que Ucrania comenzó la guerra. ¿Cómo afecta este cambio de postura de Washington al frente europeo, que hasta ahora, como una unidad occidental junto con Estados Unidos, había respaldado incondicionalmente a Ucrania? Pues lo veo muy complicado para la Unión Europea, para los países de la Unión Europea, porque ahora esto significa también que Donald Trump y la administración de Donald Trump, ellos van a llegar a un cierto acuerdo con Putin para resolver el tema de la guerra sin involucrar a los europeos. Es decir, que lo que dicen los europeos o lo que hacen los europeos, eso no se va a contar, por un lado. Por otro lado, también tenemos el problema porque seguramente el presidente Zelensky no va a estar de acuerdo con la paz o el acuerdo de la paz que va a llegar en los próximos meses, supuestamente. Entonces, tenemos el problema de que los Estados Unidos y la Unión Europea se van a hacer enemigos en este sentido, porque la Unión Europea tiene la visión clara de seguir apoyando a Ucrania. Incluso se ha hablado, por ejemplo, por el presidente francés Macron y por el MP Keir Starmer del Reino Unido, que hay una posibilidad de mandar tropas a Ucrania. Ahora, bueno, otros países han dicho que no de momento, pero tenemos este problema que va contra el plan de Trump. Entonces, tenemos que esperar que la administración de Trump podría castigar a los europeos por seguir apoyando a Ucrania y al presidente Zelensky, porque sabemos también que Donald Trump está exigiendo que se hagan elecciones en Ucrania. Hay motivos para eso, pero el problema es que por un lado se ve que quiere cambiar el presidente en Ucrania, Donald Trump, para quizás así de esta manera poder llegar a un acuerdo más fácil, sabiendo que el presidente Zelensky sigue estando apoyado por la Unión Europea. Y por otro lado tenemos la Unión Europea que está ahí preveniendo a los americanos que hagan la paz desde el punto de vista de los americanos, de la administración de Trump. Entonces, ¿cuáles serán los pasos? ¿Sanciones contra la Unión Europea? O aún peor, retirar todas las tropas
estadounidenses de la Unión Europea y dejarlos y, digamos, congelar de momento el tema de la OTAN y no participar en misiones de la OTAN. Entonces no sabemos exactamente qué va a hacer la administración de Donald Trump, pero para los europeos es muy preocupante en todos los sentidos. Marina, has dicho muchas cosas interesantes que vamos a ir desglosando a lo largo del programa, pero me gustaría quedarme con una, porque tú dices que los intereses europeos no serán tomados en cuenta en esta negociación. Sin embargo, ayer dijo Donald Trump que era favorable a que se desplegaran tropas europeas en Ucrania, esto como parte de una misión que ofrezca garantías de paz tras el fin del conflicto. Tú misma decías que había muchas divisiones internas. ¿Qué tan viable ves tú el establecimiento de esta misión de paz, que haya tropas europeas desplegadas en Ucrania, cuando hay posiciones tan dispares al interno de la Unión Europea? Bueno, es que tenemos dos opciones. Una opción es cuando Donald Trump diga, ok, europeos, podéis desplegar sus tropas a Ucrania porque Rusia ya está de acuerdo. Esto es una opción y en este caso no habría ningún tipo de problema. Pero otra opción es que si Donald Trump dice, nosotros paramos el conflicto, llegamos a cese al fuego y desplegamos, digamos, tropas de cualquier país neutro. Es decir, que los rusos y los americanos tienen que llegar a un acuerdo, porque los rusos dicen que no quieren tropas europeas como peacekeepers. Entonces, claro, tenemos el problema de que en el primer escenario Donald Trump va a exigir que los europeos desplieguen las tropas, pero no tenemos tropas realmente para desplegar. Y hay países que no quieren desplegar las tropas. Y tenemos más problemas con relación a nuestra propia defensa, en cuanto a la inversión en la defensa, también en tecnología militar, liderazgo, apoyo logístico y todas esas cosas. Y sabemos perfectamente que sin apoyo estadounidense, la OTAN, bueno, se queda sin nada prácticamente, porque eso durará un montón de años para recuperar todas las capacidades que vamos a perder si los Estados Unidos dejan digamos, salen del pacto de la defensa europea. Beatriz, tú que estás allí en Bruselas y considerando todos estos obstáculos que Marina ya nos muestra sobre la posibilidad de desplegar tropas, de llegar a un acuerdo para que se desplieguen tropas europeas en Ucrania, ¿qué tan factible ves esa posibilidad, que haya un acuerdo entre los líderes del bloque para tomar esa decisión? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. En base a lo que estaba diciendo Mariona, hay una parte de contradicción y de lógica en la postura de Estados Unidos. La contradicción viene de tener totalmente fuera de esa negociación a la Unión Europea, pero darle la responsabilidad de mantener un acuerdo de paz que en teoría van a cerrar entre Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? Y al mismo tiempo hay una cierta lógica, porque también el mensaje que estamos viendo por parte de Estados Unidos es que la seguridad europea ya no es una prioridad para Washington y que por lo tanto tienen que ser los europeos quienes se hagan cargo. Y la paz en Ucrania es una parte fundamental de esa seguridad en Europa. Esto plantea un problema para la Unión Europea e incluso para la OTAN en ese sentido. En parte porque se les podría exigir a ser garantes de un acuerdo de paz que en realidad se está cerrando entre dos partes y en los que no han sido incluidos. Y por otro, porque plantea esa cuestión de quién manda las tropas. Si es la OTAN, Rusia nunca lo va a aceptar, porque va a ser la OTAN tomando el control de un país en frontera con Rusia. Pero si es la Unión Europea no tiene ese tipo de mandatos. Sería una cuestión que debería negociarse entre los distintos países que estén dispuestos a participar en esa iniciativa. Y esto también puede generar conflictos y divisiones dentro de la Unión Europea, porque la percepción de la amenaza de Rusia y la responsabilidad de la seguridad en Ucrania, hay una percepción muy distinta según donde nos pongamos, ¿no? Pero sobre todo porque es una cuestión que no deja de ser un vínculo directo con la política de defensa, y esto sigue siendo una cuestión muy nacional, aunque hayamos visto en los últimos meses que se están dando pasos para tener una política conjunta, ¿no? Pero genera esta contradicción, y por eso yo creo que el mensaje desde la Unión Europea es que ellos están dispuestos a dar garantías de seguridad a Ucrania, a participar garantizando la seguridad de Europa, pero que para eso tienen que ser parte de esa negociación para poder implementar el acuerdo, sea el que sea, y que por eso quieren un sitio en la mesa de negociaciones. Y hablamos de esto que nos cuenta Beatriz, Marina, del despliegue de tropas en Ucrania, como si fuese suficiente para garantizar la paz en ese país.
en medio de unas negociaciones en las que prácticamente se da por sentado que Ucrania deberá ceder parte de su territorio a Rusia para acabar con el conflicto. ¿Es suficiente que Europa despliegue una misión de paz en Ucrania para que cesen las hostilidades? Bueno, es muy complicado porque todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, todavía no se ha negociado qué territorios quedan a Putin y con qué territorios se queda Ucrania. Luego, ¿dónde será la frontera, la nueva frontera de Ucrania? Eso todo también hay que aclararlo entre las partes. Y claro, ahora a esas alturas todavía los americanos y los rusos están buscando una forma de empezar, digamos, hablar de un cese-fuego o de un posible acuerdo de paz. Entonces estamos todavía en la infancia de este propósito de Donald Trump, y eso es lo que tenemos que entender, porque hay muchas cosas. Hay que establecer relaciones primeramente antes de que poder hablar, porque los rusos no se fían de los europeos, no se fían de los americanos, y los americanos tampoco se fían de los rusos, pero están ahora buscando, digamos, una manera de crear un diálogo. Y esto es muy importante. Por eso, en este momento, podemos suponer, por ejemplo, que Ucrania tendrá que quedarse sin los territorios controlados por los rusos. Dicho lo cual, no sabemos quién será el nuevo presidente de Ucrania, qué postura tendrá, si se trata de neutralidad o si va a buscar entrar a la OTAN con sus tropas. También tenemos que tener en cuenta cuántas tropas se necesitan para este despliegue, para asegurarse que ambas partes no empiecen la guerra otra vez. Y eso es lo que dicen los rusos, por ejemplo, que ellos no se fían de los europeos por el fallo de los acuerdos de Minsk. Entonces, ahora estamos hablando de más de 100 kilómetros de línea de contacto. Entonces, suponemos que la nueva frontera se encontrará en algún sitio ahí muy cerquita de la línea del contacto. Dicho lo cual, ¿cuántas tropas necesitamos para garantizar la paz, para garantizar que la guerra no se va a empezar otra vez? Y los rusos dicen también, bueno, ¿qué garantías tendrán ellos que los europeos no van a apoyar al ejército ucraniano, a las fuerzas armadas ucranianas para empezar la guerra otra vez? Si hay una provocación por algunos servicios de inteligencia, entonces se ve que hay un montón de desconfianza en cuanto al escenario de cese-fuego con tropas europeas, y queda por esperar qué soluciones tendrá la administración de Trump. Y seguramente que en los próximos pasos no le quedará otra que involucrar a los europeos y que involucrar a Zelensky en estas negociaciones, porque de otra manera no pueden resolver este conflicto. Porque, digamos, en el peor de los casos, Trump tendría que entrar con su ejército, controlar una parte de Ucrania y Putin otra. Porque no hay otra manera. Si ellos deciden entre los dos, entonces, ¿cómo van a decidir el futuro de un país que no está participando prácticamente en estas negociaciones? Parece absurdo. Claro, y sobre todo cuando se habla de redefinir las fronteras ucranianas. Conversaba con un experto esta semana y me decía que dos países negociando las fronteras de un tercer país será la expresión más clara del nuevo imperialismo. Beatriz, te pregunto, ¿cómo está influyendo esta nueva postura de Donald Trump sobre Ucrania en la política de seguridad europea? Y sobre todo, algo que preocupa a quienes vivimos aquí en Europa, ¿qué medidas concretas se están considerando para que el bloque pueda reforzar su autonomía en materia de defensa? Bueno, yo creo que el cambio de postura en la Unión Europea en respecto a la seguridad era muy anterior a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Yo creo que en realidad el factor determinante para que la Unión Europea se haya dado cuenta de que tiene que hacerse cargo de su política de seguridad tiene mucho más que ver con la invasión rusa de Ucrania que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora bien, lo que hemos visto por parte de la Casa Blanca en los últimos días, y sobre todo aquel mensaje del secretario de Estado de Defensa en la OTAN en su primera reunión, en el que dejaba muy claro que la seguridad europea ya no es
es una prioridad para Estados Unidos y que llamaba a que los europeos tomaran responsabilidad por ella, yo creo que es un mensaje muy potente que ha calado entre los líderes europeos, entre los países europeos, y que están empezando a plantearse qué es lo que puede hacer Europa para garantizar su seguridad en caso de que Estados Unidos no esté ahí para respaldarles, ¿no? Y en este sentido vemos como de alguna manera también surge una contradicción, porque dentro de la propia Unión Europea hay países que forman parte de la OTAN, otros que no, algunos que son neutrales, otros que no, y esto genera una serie de dinámicas un poco complejas. Entonces, lo que estamos viendo es, primero, definir en qué medida puede participar la Unión Europea en este sentido. Y, de hecho, hubo una cumbre el pasado 3 de febrero en el que se trataba de buscar esa respuesta, ¿no? En este sentido, yo creo que es súper importante entender que todo lo que tiene que ver con capacidades militares en Europa, sobre todo lo controla la OTAN, y que al final todas las decisiones que se tomen en materia de defensa van a pasar inevitablemente por la alianza. Ahora bien, la Unión Europea puede tener un rol importante en dos sentidos. Primero, porque, como decía, no todos los países de la Unión Europea son parte de la OTAN y algunos son neutrales, pero a todos les afecta en mayor o menor medida esta amenaza rusa y todo lo que pueda suponer. Y por otro, porque la Unión Europea sí que puede jugar un papel. Hemos visto que se han ido dando pasos para avanzar hacia una política de seguridad común, tanto en la utilización de fondos compartidos para poder seguir dando apoyo a Ucrania, como en la posibilidad de que sea la propia Unión Europea quien financie esas capacidades de defensa que necesitan los países europeos. Y en este sentido se están mirando diferentes maneras. Ayer mismo veíamos como los ministros de Economía y Finanzas valoraban la posibilidad de suspender las reglas fiscales para permitir que aquellos países que están más endeudados puedan aún así seguir invirtiendo en defensa y aumentar su gasto en defensa, no solo para cumplir con ese 2% del PIB que exige la OTAN, sino incluso ir más allá, porque Trump ya está exigiendo un 5%. Pero por otro lado, también identificar áreas en las que la Unión Europea pueda contribuir, como por ejemplo proyectos comunes, es decir, ver en qué capacidades hay duplicidades, cómo se pueden utilizar fondos europeos o colaboración simplemente entre distintos países a la hora de desarrollar esas tecnologías, o incluso, y esto es una cosa que también se está empezando a plantear, de la misma manera que se hizo durante la pandemia, la posibilidad de establecer compras conjuntas de armamento y de munición, que es una cosa totalmente tabú en los últimos años y que sin embargo ahora mismo se está poniendo encima de la mesa. Entonces yo creo que ese tipo de pasos, el que se esté explorando la posibilidad de utilizar las instituciones financieras europeas, los fondos, el presupuesto, pero también incluso llegar a suspender las reglas fiscales, da una idea de la urgencia que percibe la Unión Europea en la necesidad de reforzar su política de seguridad, y estamos viendo por primera vez pasos concretos en ese sentido. Beatriz, tú dejabas una pregunta muy importante abierta, y era ¿qué puede hacer Europa para defenderse en caso de que ya no pueda contar con esta alianza con Estados Unidos? Y en ese sentido, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se pronunció hace algunos días. Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo seguimos conversando. Muchos líderes han expresado la necesidad de que Europa cuente con su propio ejército. An army of Europe. Y creo firmemente que ese momento ha llegado. Es hora de crear unas fuerzas armadas europeas. Marina, ¿ves probable la creación de unas fuerzas armadas conjuntas como propone el presidente ucraniano? ¿Qué desafíos militares, estratégicos y financieros enfrenta esta propuesta? Bueno, en teoría es posible, pero en la práctica es bastante difícil, y no es la primera vez que se habla de una fuerza conjunta europea. Digamos así, eso no tiene nada que ver ahora con la invasión rusa a Ucrania. Esa cuestión la están discutiendo más de 20 años de los europeos. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener una fuerza europea, o sea, no es nada nuevo, pero se queda a nivel de discusiones, es decir, que prácticamente no se hace nada y hay un montón de obstáculos para realizar el proyecto de un ejército europeo. No estoy hablando ni siquiera de la OTAN y cómo va a funcionar un ejército europeo con las misiones de la OTAN. Tenemos el problema de la industria militar, por un lado, la inversión en defensa, por otro lado. Y no tenemos, como dije, la capacidad de fabricar tantos armamentos como, digamos, los Estados Unidos, con Francia siendo una excepción, pero tenemos
digamos, tenemos municiones de precisión, pero muy pocas, porque la OTAN estaba esperando otro tipo de guerra. Después de los 1900, cuando se terminó la Guerra Fría, entonces la OTAN estaba pensando, bueno, las guerras serán cortas, como máximo 90 días, y en los conflictos anteriores hemos visto que las fuerzas europeas no pueden hacer nada sin apoyo logístico, por supuesto, de los Estados Unidos. Entonces, si los europeos no tienen esa capacidad y tampoco tienen dinero, aunque tuviesen dinero ahora en este momento, tardarían más de 10 años para realizar el proyecto. Y si no tienen dinero, si no llegan a un acuerdo, entonces tenemos este problema que sí, en teoría se puede crear un ejército europeo sin los americanos, pero tenemos un montón de problemas para resolver y no se pueden resolver a corto plazo. Es decir, en los próximos 20 años no creo que se verá un ejército europeo bien equipado y preparado para defender las fronteras de la Unión Europea. Beatriz, Marina nos presenta el desafío que esto representaría para una cohabitación entre este eventual ejército europeo y la OTAN. ¿Se está preparando la Unión Europea para un eventual debilitamiento de esta alianza, la OTAN, o incluso una posible disminución de la presencia militar de Estados Unidos en la región? Sí, yo estoy de acuerdo con el análisis que hacía Marina. En el sentido de la OTAN, por ejemplo, lo que vimos también fue una narrativa contradictoria por parte de la administración de Trump, ¿no? El secretario de Defensa de Estados Unidos decía que el compromiso de Estados Unidos con la alianza era inequívoco, pero al mismo tiempo estamos viendo, primero, ese viraje sin precedentes en la política de Estados Unidos respecto a Rusia, acercando posturas con Vladimir Putin, incluso explorando la posibilidad de cooperar, en contraste con la posición que tienen el resto de países europeos que consideran a Rusia como la principal amenaza. Y luego, por otro lado, esta cuestión de que la seguridad europea ya no sea una prioridad para Estados Unidos, no renuncian a estar presentes en caso de que se activara un artículo 5, es decir, que algún miembro de la OTAN se ha atacado, ellos dicen que estarían ahí, pero al mismo tiempo vemos cómo están empezando a cambiar sus posturas y a mirando mucho más adentro, a una política mucho más centrada en la seguridad nacional y no tanto pensando en la seguridad internacional, ¿no? Y en este sentido esto plantea un reto importante, efectivamente, tanto para la OTAN como para la Unión Europea. Y por eso yo creo que está habiendo esta toma de conciencia y esta toma de decisiones también en ese sentido para reforzar qué políticas puede poner en marcha tanto la Unión Europea como los países, con acuerdos intergubernamentales entre los distintos países que estén dispuestos a hacer este tipo de esfuerzos, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del ejército europeo, yo estoy de acuerdo con Marina en que es bastante improbable que esto suceda, pero al mismo tiempo, como decía, se han caído muchos tabús en los últimos años y se han dado muchos pasos hacia tomar decisiones y poner en marcha proyectos que antes eran impensables. Es verdad que otra de las cuestiones que yo creo que es fundamental y que también influye mucho en por qué no puede haber o por qué hasta ahora no ha habido un ejército europeo son las cuestiones de seguridad nacional. Es decir, la percepción de la amenaza es muy distinta en el sur de Europa que en el norte. De hecho, una de las cuestiones que hemos visto en los últimos años es que los países del sur, particularmente España, pero también otros como Italia, llaman la atención sobre el hecho de que la percepción de la amenaza es distinta y que las amenazas que se perciben en esa zona de Europa son diferentes a las que se puedan percibir, por ejemplo, en Polonia o en Finlandia, ¿no? Y esto también va a ser una cuestión fundamental a la hora de decidir para qué se utiliza ese ejército europeo, cuál tiene que ser su rol en este sentido. También hay una cuestión fundamental que es la diferencia de cómo funcionan los diferentes ejércitos dentro de la Unión Europea entre los distintos países. La coordinación, al final, el mando de control siempre ha estado en la OTAN porque facilitaba esa coordinación y aún así lo que tenemos son misiones específicas. No existe tampoco como tal un ejército a nivel de la OTAN, ¿no? Entonces plantea muchas contradicciones, pero al mismo tiempo yo creo que la retirada de Estados Unidos es una manera de impulsar esa colaboración entre los distintos países, no solo a nivel de la Unión Europea, sino también, y esto es una cosa que está empezando a hacer la OTAN mucho, ¿no? Las colaboraciones con países, sobre todo asiáticos, ¿no? Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y sobre todo también con Canadá, ¿no? Que no deja de ser un socio importante para los europeos. Entonces yo creo que lo interesante es precisamente que en un contexto en el que explota por los aires toda la arquitectura de seguridad con un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, lo que sucede es que el resto de países buscan otra forma de colaboración para poder seguir reforzando su seguridad en caso de que ya no puedan contar con Washington. En cualquier caso, parece innegable que esta alianza entre Estados Unidos y la Unión y Europa enfrenta uno de sus mayores desafíos, yo diría, desde la Segunda Guerra Mundial. Voy a cambiar de tema y con esto termino. Marina, brevemente, por favor. Hasta ahora, las sanciones han sido para la Unión Europea una manera de hacerle básicamente la guerra a Rusia sin usar un solo misil.
ante este nuevo escenario, ¿qué pasará con esas medidas? ¿Ves factible que comiencen a levantarse algunas de esas sanciones? Brevemente, por favor. Bueno, eso depende de lo que hace la administración de Donald Trump y ellos han dejado claro que esa herramienta no la ven bien en este momento, a pesar de que la Unión Europea ha introducido un nuevo paquete de sanciones hoy mismo. Es decir, que si podría ejercer presión sobre los líderes europeos para levantar sanciones o algunas de las sanciones, pero eso también depende de cómo progresa el tema del acuerdo de la paz y a qué acuerdo llegarán los americanos con los rusos. Es que hay tantas cuestiones que no sabemos contestar en este momento. ¿Quién será el presidente de Ucrania cuando se llegan a una mesa para hablar del acuerdo de la paz? Entonces, con todas esas cuestiones no sabemos, pero sí hay una posibilidad de que los Estados Unidos digan, vosotros tenéis que levantar sanciones contra, digamos, aluminio o no sé, porque tenemos que saber que los americanos van a hacer todo lo que les beneficia a ellos. Es decir, que no se tratará de un beneficio para Rusia si los americanos se pueden beneficiar de que los europeos levantan algunas sanciones que tienen en este momento, entonces eso es lo que harán. Se viven momentos cruciales para la guerra en Ucrania, apenas días de que se cumplan 3 años de un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y sobre todo la seguridad global amenazada. Lo discutíamos hoy aquí en La Actualidad en Análisis con Marina Mirón, analista militar desde Múnich, y con Beatriz Ríos, periodista desde Bruselas. A ambas, muchísimas gracias por este análisis, por su tiempo. A ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza y su compañía. Yo soy Johan Ramírez desde Berlín y hasta la próxima.